Sí, bueno, Sí, sí se escucha. bien. El tema que les voy a exponer es identificación y manejos de plagas del maíz de zonas templadas del centro de México. Bien, si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que se puede desactivar lo que pasa es que no vi la primera diapositiva. Se puede desactivar ah, no es la diapositiva. Por ahí debe tener otra presentación, no es esa. Permítame, ahorita lo checo. Sí, gracias, mi amor. Muy bien, es la presentación. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Si le da presentación, en, para que se vea un poquito Sí, más. permítame. Sí, claro. Bien, el maíz, ay, se pasó rápido la siguiente diapositiva. Bien, el maíz, además de ser la base de la población mexicana, forma parte fundamental del patrimonio gastronómico, ya que a partir del grano de maíz se elaboran diferentes platillos, ¿no? Y además forma parte de la identidad de los mexicanos, así es que tan importante es el maíz que las civilizaciones que prosperaron en nuestro país tenían dioses, ¿no? Que representaban al maíz. Es el cultivo al que se le destina mayor superficie productiva que otros cultivos en México, ¿no? Además, nuestro país es considerado como centro de la mayor biodiversidad de maíz, ya que en nuestro país tiene el mayor número de razas cultivadas. De las 220 razas de maíz que están caracterizadas en América Latina, en México se han identificado 64 que representan el 29% de las cuales 59 son consideradas como nativas en nuestro país. ¿La que sigue? Aquí tenemos una imagen de las 59 variedades nativas de maíz criollo en México. Si prestamos un poco de atención a la imagen, podemos observar que las mazorcas varían por su tamaño, por su diámetro, por su forma, tamaño de grano, número de hileras por mazorca, la forma de la mazorca, el color, ¿no?, de los granos.
Entonces, es importante tomar en cuenta que el maíz en nuestro país, o más bien, tiene diferentes razas y que estos representan es como un acervo de germoplasma al que podemos recurrir para hacer mejoramiento genético y generar otras variedades que puedan resolver problemas, ¿no? Como puede ser eh, problemas de condiciones de estrés ambiental o problemas de enfermedades o de plagas y que los materiales nativos o criollos pueden presentar esas características que se pueden aprovechar usando estas mazorcas en programas de mejoramiento genético. De ahí la importancia que tiene conservar nuestros granos, ¿no? O nuestras variedades o los materiales que tenemos en México. ¿La que sigue? ¿Qué hay del maíz y México a nivel mundial? Bueno, México es ocupa el primer lugar a nivel mundial como consumidor de maíz y ocupa el segundo lugar como importador de este grano. Eso indica que no somos autosuficientes en producir el maíz que consumimos. No obstante, a nivel mundial México se le considera como centro de origen y salvaguarda de los materiales criollos de maíz. En nuestro país se destina 8.500 hectáreas dedicados al cultivo de maíz, ¿no? Y el que comamos tortillas aporta a nuestra dieta el 30% de las proteínas y el 40% de la energía que necesitamos, ¿no? Además, en nuestro país se encuentra el centro de investigación más importante o mejor o más reconocida a nivel internacional que se dedica al mejoramiento de maíz, conocido como CIMBIT, ¿no? Que es Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ¿no? Y además, pues en nuestro país se destaca el amplio uso que tiene el maíz para elaborar diferentes tipos de comidas, ¿no? Además, el cultivo del maíz ha superado en producción al arroz y trigo, ¿no? En México consumimos aproximadamente 292 kilogramos por persona por año. Y el maíz es el medio de vida para los productores de autoconsumo en México. Y estos productores de autoconsumo se ubican en zonas rurales o marginadas de nuestro país, de ahí que su producción es muy baja, ¿no? Sin embargo, ellos se les considera como guardianes de estos materiales criollos, ¿no? ¿La que sigue? Aquí hay una imagen de los principales estados de la República Mexicana, de los 10 principales estados de la República Mexicana que producen o que cultivan, sí, que producen mayor rendimiento de grano, destacando los primeros 4 lugares: Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. Sinaloa tiene la producción promedio de 12.32 kilogramos por hectárea, seguido con Chihuahua con 7.61 toneladas por hectárea y Jalisco con 6.6 toneladas por hectárea. De ahí, a partir del estado de Guerrero, Veracruz, Puebla y Chiapas, se caracterizan porque la producción es muy baja, ¿no? O el rendimiento por unidad de superficie es muy bajo, que en promedio podemos decir que son 3 toneladas por hectárea. Sin embargo, por ejemplo, si comparamos Chiapas con Sinaloa, Chiapas destina 688.085 hectáreas con un rendimiento de 1.93 toneladas por hectárea, mientras que Sinaloa destina 542.000 hectáreas con 12.32. Hay una gran diferencia de casi 10 veces en cuanto a la capacidad productiva de Sinaloa con respecto a Chiapas, ¿no?
Y si nos vamos al estado del sur, ahí puse como referencia el estado de Tabasco y Oaxaca. En el caso del estado de Oaxaca, destina 517.546 hectáreas con un rendimiento por unidad de superficie de 1.51 toneladas por hectárea. Y esto, pues, nos dice o nos pone o nos indica que esta baja producción obedece a diferentes factores, ¿no? Como la orografía en la que cultivan el grano en el estado de Oaxaca y Chiapas, los tipos de productores que se dedican al cultivo de maíz y el nivel económico y social de las personas, ¿no? Entonces hay bastantes limitaciones que, por ejemplo, el estado de Oaxaca o Tabasco o Chiapas no los hace tan competitivo como Sinaloa, ¿no? Bien, la que sigue. ¿Cuál es la importancia de conocer, de identificar de manera correcta las plagas de maíz, ¿no? Pues en principio es que si los productores pueden identificar las plagas de maíz, pues van a elegir el método más eficaz para el control de las mismas, ¿no? Si lo controlan a tiempo, pues entonces la pérdida por rendimiento se disminuye, ¿no? El que un productor sea capaz de identificarlo, pues lo empodera, ¿no? Para prevenir el control de las plagas. Y si además se reduce el control y si se reduce el uso de insecticidas, pues va a haber menor contaminación de los recursos naturales, ¿no? Hay se baja el gasto por concepto de control de plagas y los productores están menos expuestos a los plaguicidas y los granos que se producen presumiblemente serían de mejor calidad al no representar un riesgo para los consumidores, ¿no? La que sigue. Cuando hablamos del centro de México, pues estamos refiriéndonos a los estados de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes. La región de clima templado se ubica entre los 1500 y 2000 metros de altitud, con temperatura que oscila entre 12 y 18 grados. Y en el mapa que yo les comparto aquí, podemos darnos cuenta que pues las líneas marcadas el área coloreado en verde y un azul intenso coinciden, ¿no? Con las cordilleras montañosas que se encuentran en nuestro país, y es en estos lugares en donde están los climas templados, y casualmente es en los estados del centro donde podríamos decir que se encuentran con ese tipo de ambiente. ¿La que sigue? Bien, ¿por qué es importante que un productor identifique de manera oportuna las plagas que tiene, ¿no? Pues porque sabemos que las plagas reducen la producción. Se ha mencionado que, por ejemplo, el gusano cogollero causa pérdidas del 10 al 15%, la gallina ciega de un 50% si es que afecta un 50% de las plantas, ¿no? Entonces, el que se presente una plaga y que se tenga que invertir para controlar, pues eso incrementa la producción o el costo de la producción, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, para ser más precisos en el manejo de las plagas, pues cada productor, o si no, el técnico que está responsable, pues debe de tener en cuenta que todas las plantas pasan por etapas vegetativas, que va desde la germinación, luego viene la etapa vegetativa y luego la etapa reproductiva, ¿no? Y en cada una de esas etapas hay momentos críticos para ciertas plagas en particular, y que además hay que tomar en cuenta que hay plagas que tienen afinidad por raíces, otros por tallos, otros por hojas y otros por frutos, ¿no? Y en función de eso, pues se puede planear cómo manejar de manera eficiente las plagas, ¿no? En el caso del maíz, tenemos que en la etapa de plántula o del día 0 hasta el día 21, generalmente van a tener problemas
de plagas que habitan en el suelo, ¿no? Y a partir durante la etapa vegetativa, pues van a presentarse problemas como gusano cogollero, trips, pulgones, y otras plagas que tienen afinidad o tienen gusto por el follaje, ¿no? Y a partir de la floración a grano, pues generalmente nos va a importar más cuidar de que no esté presente, o en el caso de que se presente, implementar medidas, ¿no?, de acción contra el gusano soldado, ¿no? Entonces es importante conocer las etapas fenológicas y qué plantas y perdón, qué plagas son las que se presentan, ¿no? La que sigue. Bien, aquí se presentan las pérdidas causadas por plagas en maíz, ¿no? Se ha dicho que a nivel mundial el cultivo de maíz tiene pérdidas en la producción de hasta un 40% atribuidas a plagas, ¿no? En México, por ejemplo, se ha mencionado que el gusano cogollero causa pérdidas de un 30% o un 70% en el caso de la laguna, ¿no? Todo va a depender de la ubicación geográfica, de las condiciones climáticas, pero en promedio se menciona pérdidas de alrededor de un 30% por gusano cogollero, un 20% por gusano elotero, un 15% por gallina ciega, un 10% por gusanos de alambre o alfilerillo, pulgones por un 10% y trips por 5%, ¿no? La que sigue. Aquí presento una imagen de las principales plagas que atacan al cultivo de maíz. Tenemos la imagen del gusano cogollero, que se caracteriza porque son de un color más verde, a verde oscuro, presentan líneas longitudinales a lo largo de su cuerpo y además pues presentan pináculos en el cuerpo o como protuberancias en el cuerpo, en donde en la parte central de cada protuberancia hay setas, ¿no?, o pelos. De ahí sigue el gusano elotero, que tiene afinidad por preferencia, pues, por alimentarse del elote, ¿no? Y el gusano alfiler o de alambre, que lo vamos a encontrar en el suelo y tiene preferencia por alimentarse de plántulas o incluso, ¿no?, de granos de maíz que están embebiéndose y que van a iniciar el proceso de germinación, ¿no? De ahí tenemos una imagen de la gallina ciega. Igual son larvas que tienen preferencia por alimentarse de las raíces del maíz, y generalmente esta plaga la vamos a tener presente prácticamente durante toda la etapa fenológica del maíz, ¿no? De ahí están los pulgones, que tienen afinidad por el embés. También podemos encontrar en el haz de las plantas del maíz. Los trips, que recientemente ya se ha vuelto un problema, al igual que la araña roja. Y el gusano trozador, que es una larva que o se distingue porque generalmente ataca plántulas plántulas de maíz, y la forma de identificarlo, aun cuando no veamos a la larva, es porque literalmente troza el tallo, ¿no? La que sigue. Bien, aquí hay una imagen del ciclo biológico de gusano cogollero. Desde que la hembra pone el huevo hasta que sale otro adulto, pues dura en promedio de 24 a 40 días. Y esta duración de las días, pues obviamente que va a depender de las condiciones de temperatura, principalmente, ¿no? Entonces,
Una vez que la hembra oviposita, para que eclosione la larvita, va de 3 a 5 días, ¿no? Y generalmente vamos a encontrar una sola larva por cogollo, ya que cuando emergen las larvas, pues tienden a atacarse ellas mismas. Se le conoce como canibalismo, de tal manera que generalmente vamos a encontrar una larva en el cogollo. Las larvas cambian de piel, por así decirlo, 6 veces, que se considera, y cada una de esas etapas o eventos que ocurren se le conoce como instares larvales, ¿no? De tal manera que cuando cambia la sexta vez, pues ya no se deja de alimentarse, se deja caer al suelo y pupa, ¿no? En donde pasa de 7 a 13 días, ¿no? Bueno, ¿qué hace la larva? Pues obviamente que afecta a hojas y brotes tiernos. El daño más importante o más significativo es cuando ataca el cogollo, ¿no? En donde vamos a observar las hojas perforadas, vamos a ver la lámina o la vaina de las hojas primordiales completamente roídas, ¿no? Por estas larvas. Y vamos a observar también como característica las excretas de la larva, ¿no? Ahí en el cogollo. La hembra deposita de 100 a 150 huevos en el envés de la hoja. En total, la hembra deposita de 600 a 1500 huevos durante su recorrido por las plantas, ¿no? La que sigue. Bueno, ahí tenemos una imagen de cómo se ven los huevos para que uno lo identifique si corresponde al gusano cogollero. La siguiente imagen corresponde a daños de larvas 1 o 2, así que no alcanzan a traspasar toda la hoja. Y cómo se ve un adulto, ¿no? La que sigue. Bueno, ¿qué se debe de hacer para el control? Bueno, para decidir si debemos o no aplicar un método de control, ¿no? Pues hay que hacer haciendo muestreos, buscando larvas desde la emergencia hasta los 50 días después de la emergencia. El muestreo se recomienda que se haga en 5 de oros y que en cada sitio o punto de muestreo se tomen 10 plantas, dando un total de 50. Si el 5% de las plantas observadas se encuentran huevos, o si del 10 al 20% de las plantas presentan daños o se observan larvas, pues hay que iniciar la aplicación del tratamiento, ¿no? Para la eliminación de las larvas. ¿Sigue? Tenemos ahí a Helicobacter pacea, es un poco parecido al gusano cogollero. Sí, esta larva afecta la formación de mazorcas, inicia o penetra a la mazorca, al elote a través del estigma, coloquialmente conocidos como pelos de elote, ¿no? Esta larva, pues obviamente que daña los granos y deja excretas, ¿no? La larva se caracteriza porque es de color crema con líneas longitudinales de color oscuro, ¿no? En este caso, la hembra deposita los huevos de manera individual y los puede hacer sobre los estigmas o pelos de elote, ¿no? Que es la etapa crítica en donde se debe de realizar el muestreo. En dado caso de que se observa un huevo o una larva, pues hay que hacer inmediatamente implementar un método de control, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ingrese la larva dentro del elote, pues es prácticamente difícil que algún producto tenga un efecto sobre la larva, ¿no? Y hay que tomar como referencia que las adultos aparecen en primavera para ir monitoreándolas, ¿no? La que sigue. De ahí, pues, ¿qué observar, no? Es una imagen de dónde buscar las larvas y buscarlas ahí en cómo se ven un elote con daños por larvas de gusano elotero. Entonces, las larvas, cuando la hembra oviposita eclosiona, inmediatamente las larvas comienzan a alimentarse de los estigmas y es como ingresa, ¿no? Dentro de la mazorca. ¿Qué otros daños podemos observar para identificar que es causado por gusano elotero? Es porque
Si son plantas jóvenes, vamos a ver orificios seriados en la hoja del ápice, ¿no? Se alimentan, la larva generalmente se alimenta de grano en estado lechoso. Generalmente lo vamos a ubicar en la punta del elote y una larva por mazorca. Y la hembra deposita de 500 a 1000 huevos durante su etapa de infestación, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ¿qué hay que hacer para el caso del gusano elotero, no? El muestreo se recomienda realizarlo en la etapa R, que es cuando las plantas de maíz emiten el gilote, ¿no? ¿Qué es lo que hay que observar? Pues en este caso los estigmas, ¿no? Y si observan los huevos, es en ese momento cuando se deben de implementar acciones de control, ¿no? Si no se observa larvas o huevos en el estigma, de todos modos hay que abrir los elotes, ya que pueden encontrarse ahí. ¿Sí? De ahí tenemos el gusano de alambre, la especie que más se le ha enfocado atacando al maíz es o el género, perdón, es Agriotes, que una vez que el adulto viposita los huevos, los hace en grupos de 4 a 18, perdón, en grupos de 50 a 150. A los 4 o 18 días, perdón, eclosiona. Las larvas para pasar por 9 estados larvales antes de que puede durar de 6 a 9 meses. La pupa puede tener una duración de 15 a 18 días y el adulto puede durar hasta 3 meses, ¿no? ¿Sí? Bien, las larvas obviamente que lo vamos a encontrar en el suelo afectan la germinación y las raíces de las plantas. Y dando como ocasionando que las plantas sean débiles o incluso algunas mueren, ¿no? Las larvas se caracterizan porque son delgadas, son de aspecto brillante, de consistencia dura al tocarlos y son de café plano, ¿no? Y son ligeramente aplanados dorsoventralmente, ¿no? Los adultos son activos en primavera. La hembra pone huevos en grupos de 10 a 15. Cuando alcanzan la último estado larval, pupa en el suelo dentro de una celda, ¿no? Y en invierno los adultos pasan o hibernan bajo el suelo. Las hembras generalmente para poner el huevo escarban y ahí ovipositan, ¿no? Los huevos son muy sensibles al calor y al aire, por lo que hacer barbechos profundos pues puede exponer a que estos sean desecados por el ambiente, ¿no? E incluso exponer las larvas a que sean consumidas por aves, ¿no? Las larvas, además de alimentarse de la raíz y del tallo, también lo hacen del endospermo del maíz, antes que, si es que aún no germina, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ¿qué se debe de hacer para monitorear, en este caso, el gusano de alambre? Se recomienda poner dentro de un recipiente con perforaciones una mezcla de maíz y trigo con suelo para que germine. Se le pone una tapa al recipiente. Esta se entierra a 15 centímetros de profundidad, dejando, obviamente se le pone una tapa, después se tapa con una capa de tierra de 3 a 4 centímetros, y lo que se busca es que las larvas, al ser atraídas por el dióxido de carbono que emiten las semillas durante el proceso de germinación, van hacia el recipiente, ¿no? Entonces cada 15 días se retiran de los sitios, se lleva al laboratorio para verificar que sí está presente, ¿no? La larva.
¿Qué se recomienda para el control de esta plaga? Pues realizar barbechos profundos para que se expongan la larva y los huevos para que sean depredadas, ¿no? También se puede hacer el control biológico mediante aplicaciones de metarrizum y Beauveria, ¿no? En el caso del control químico es un poquito cuestionable, ya que pues, generalmente son carbomatos, ¿no? ¿La que sigue? Tenemos a la gallina ciega, que también esta es una larva que se presenta prácticamente durante todo el desarrollo del cultivo, se alimenta de las raíces y la larva sí que se identifica muy fácilmente porque es un cuerpo blanquecino y que tiende a adoptar la forma de C, ¿no? La que sigue. Y tenemos a los pulgones, que en este caso es Rhopalosiphomydis. Este insecto tiende a extraer de las hojas pues la savia, ¿no? Entonces, una vez que excreta, pues puede formar, puede propiciar a que se desarrolle sobre las hojas del maíz un hongo que se conoce como fumagina, lo que impide o reduce la eficiencia de la fotosíntesis de la planta. En infestaciones severas puede causar deformación de las hojas, ¿no? Sin embargo, lo que más, el daño indirecto que más preocupa es que es un vector del virus del mosaico inanizante del maíz, que es lo que se debe de evitar, ¿no? O procurar que los pulgones pues no sean, no sé, o que en la plantación no haya plantas de maíz que tengan este virus y que el pulgón sea un vector del mismo, ¿no? Lo impactante de los pulgones es que las hembras se reproducen por partenogénesis y que cada hembra es capaz de producir de 60 a 80 nuevas ninfas, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Pues obviamente que hay que estar monitoreando, pues se puede colocar trampas pegajosas amarillas para ver si está, para ver pulgones alados, ¿no? ¿Qué se recomienda? Generalmente, si bien es cierto que es una plaga que puede ser tan problemático, generalmente se dice que los enemigos naturales eh, pueden mantener la población a un nivel que no represente un riesgo. Sin embargo, sí se recomienda eliminar hospedantes alternos como el zacate Johnson, ¿no? Para evitar que esta plaga llegue a las plantas de maíz. ¿Sigue? Ahí tenemos a Trips, que en este caso es un insecto raspador. No es tan problemático, sin embargo, sí se ha detectado la presencia de esta plaga en plantaciones de maíz. Tienen igual preferencia por las hojas de la parte media y van subiendo hacia las hojas apicales. Lo que hacen es que hacen un raspado de las hojas para favorecer que las hojas emiten la savia y después alimentarse, ¿no? Las hojas que han sido afectadas por trips tienen de aspecto plateado y con tejido necrosado, ¿no? Son insectos diminutos que necesitamos una lupa para observarlo. Pero si veamos hojas con manchas plateadas o zonas cloróticas, es un indicativo de que posiblemente sea trips o tal vez araña roja, ¿no? Entonces, la forma de verificarlo, pues es observarlo directamente, ¿no? ¿Sí? Está el gusano trozador, la especie es Agrotis ypsilon, ¿sí? Es muy fácil de distinguir el daño por esta larva. Generalmente es un problema del maíz en estado de plántula o cuando recién están emergiendo del suelo. La larva lo que hace es que troza la planta de maíz cortando el tallo, ¿no?
son larvas de hábito nocturno, de tal manera que cuando uno llega en la mañana y recorre las plantaciones de maíz, va a ver ahí las plantas cortadas, ¿no? Entonces hay que buscarlo ahí levantando terrones, porque ahí puede estar oculta la larva, ¿no? En este caso, el adulto igual es una palomilla, que es un color pajizo, gris oscuro, con manchas irregulares en las alas. ¿Sí? Bien, ¿qué se puede hacer para manejar las plagas de maíz, ¿no? Generalmente se recomienda hacer rotaciones de cultivo, empleando aquellas plantas para las cuales no tiene preferencia el gusano cogollero o el otero. También se puede trabajar manejando fechas de siembra, en la incidencia de la plaga sea menor. También se puede optar por buscar plantas hospederas e eliminarlas, ¿no? La que sigue. También, por ejemplo, para el caso del gusano alfiler o incluso de la misma gallina ciega, pues se recomienda hacer labranzas, ¿no?, profundas para exponer a estos insectos a que la radiación solar y el aire seco, así como la acción de depredadores, ¿no?, para que eliminen. También se puede recomendar aplicación de abonos orgánicos en el suelo, ya que esto puede favorecer el desarrollo de otros insectos, de algunos hongos, de algunas bacterias que pueden tener un efecto entomopatógeno sobre los insectos, ¿no? Y obviamente que si hablamos de variedades, pues buscar aquellos que se reconozcan por su resistencia a la plaga de la cual estamos seguros que se presenta en nuestro ambiente, ¿no? ¿Sí? También podemos hacer uso de extractos vegetales como de tabaco, o hacer infusiones o extractos de tabaco, cebolla, chile, ajo, o aplicar aceite de neem en los insectos, ¿no?, ya que se sabe que estos productos tienen un efecto insecticida. ¿La que sigue? En el caso de trips se emplea y pulgones, se recomienda el empleo de trampas amarillas, ya que tienen dos propósitos, ¿no?, como control y también como instrumento para el monitoreo de insectos, ¿no? Por ejemplo, para las palomillas como el gusano cogollero o el otero se pueden usar luz blanca o luz negra, ¿no?, para atraerlos. ¿La que sigue? Y también se puede recurrir al uso en este caso, de liberar enemigos naturales como crisopas o tricograma, ¿no? O también hacer un monitoreo y ver si hay enemigos naturales que estén depredando a estas playas, ¿no? Para que la insecticida que estemos aplicando no elimine, ¿no?, la población de enemigos naturales. ¿La que sigue? En el caso del control biológico, se puede emplear Bacillus thuringiensis para eliminar larvas del gusano elotero o del gusano cogollero. También se puede aplicar para coleópteros, hongos del género Metarrhizum, o incluso nematodos benéficos, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué se recomienda o qué se debe de hacer? Pues hacer un monitoreo constante del cultivo para tener bien identificado qué plagas está, el número de los mismos. Incluso esta misma acción podemos eliminarlos de manera manual. También se puede emplear
barreras físicas para de alguna manera evitar que los adultos lleguen al cultivo, o empleo de trampas, ¿no? Para capturar a los adultos. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues hacer un uso responsable de los productos, sean orgánicos o químicos. Actualmente se está trabajando con sensores que sean capaces de identificar, ¿no? Cuál es la planta que tiene problemas de enfermedad o de plagas, y de esta manera hacer una aplicación de manera dirigida para reducir plaguicidas y contaminación al ambiente, ¿no? ¿Qué más debemos de hacer? Pues a revisar en este caso los productos que están autorizados para cada cultivo, ¿no? ¿Lo que sigue? Entonces, pues ahí debemos hacer uso del manejo integrado de plagas. Para hacer manejo integrado de plagas, pues hay que recurrir a tener un conocimiento muy puntual de la biología de la plaga, así como apoyarse con métodos de monitoreo para identificar cómo va evolucionando la plaga a través de las etapas fenológicas por las que pasa el cultivo, y en función de lo que se observa en campo, pues elegir el método más apropiado, así como el momento de su aplicación, para reducir la población con el menor impacto a los recursos naturales, que es suelo, agua y aire, ¿no? Bueno, pues hasta aquí termina mi participación. Estoy atento para cualquier pregunta o observación.